Bueno, queremos saludar a aquellos que ya nos están siguiendo en línea. Estamos ya transmitiendo y al mismo tiempo queremos recordarles que todas las enseñanzas están en Vimeo, están en SoundCloud, también estamos en las redes sociales. Qué tremendo. Ahora, hace 2 domingos estuvimos compartiendo sobre el poder de la honra. Ya esta serie está acabando, queda una más aparte de la de hoy día. Y hoy día tenemos parte del equipo ministerial de Verdad y Libertad y se va a hablar acerca del poder del contentamiento. Así que quiero invitar al excelente maestro y doctor Juan Manuel Martínez. Por favor, adelante. Gracias. Gracias, Pastor Víctor. Amados, buenos días. Bueno, siempre es realmente un gozo, para mí es un privilegio, es un honor el poder estar en esta mañana ya tarde delante de ustedes, trayendo el consejo realmente de Dios y sobre todo con este tema que realmente va a necesitar de un corazón dispuesto para poder llevarlo a la práctica, como es el poder del contentamiento. Voy a empezar esta enseñanza con un par de historias. La primera es de Nancy. Nancy es una mujer casada, es madre de 2 pequeños niños. Ella, está dedicada totalmente a las labores tanto del hogar como la crianza de sus hijos, pero en sus horas libres ella trata de no perderse pues ningún capítulo de sus telenovelas preferidas. En ellas, Nancy sigue vívidamente, ¿no?, las historias de personajes, en su mayoría de holgados recursos económicos, los cuales pues viven en hermosas casas, ¿no?, con bellos jardines, piscina, están en los mejores vecindarios y con todos los lujos inimaginables. Nancy se imagina de vez en cuando como sumergida dentro de estas historias, formando parte de estas historias y disfrutando, ¿no?, de todo este confort, de todo este lujo, sin igual que le muestra la televisión. Pero de cuando en cuando tienen lugar los comerciales, pues Nancy nuevamente vuelve a la realidad y al compararse empieza a sentir un cierto descontento en su corazón, ¿no? Ella piensa, pero ¿por qué ellas sí pueden disfrutar de todo eso y yo no? El comentario de Nancy podría ser hasta cierto punto válido si es que tal vez ella careciese completamente de bienes materiales. Pero la verdad es que Nancy es esposa de un adinerado ingeniero electrónico. Ella vive en una casa bastante grande, más de 650 metros cuadrados, tiene un bello jardín, obviamente no tiene piscina, pero tiene todas las comodidades habidas y por haber, 2 autos, televisores LED de 50 pulgadas en cada una de las habitaciones, todos los lujos que probablemente muchos de nosotros no tenemos. Pero a pesar de ello, algo pasa en el corazón de Nancy que no logra tener un contentamiento total. Y eso pasa porque siempre le hace falta algo más. Marco es también un hombre casado. Él acaba de cumplir 25 años de matrimonio con Judith. Cuando Marco conoció a Judith, ¿no?, se enamoró inmediatamente de ella, ¿no? Fue un amor a primera vista desde su punto de vista. Él vio pues una mujer con un bello rostro, un cuerpo esbelto y curvilíneo, una voz dulce y melodiosa. Él dijo, la mujer perfecta, ¿no? Entonces se enamoró de ella. Pero luego de 4 embarazos y 25 años de matrimonio, pues esa mujer cambió. Su rostro bello fue llenándose de pequeñas arrugas, su cuerpo esbelto se ensanchó y dio lugar ya a otras curvas. Y de repente también su voz dulce y melodiosa fue reemplazada por una serie de lamentos y quejas a Marco por el cariño y el amor que él le había dejado de dar. Marco estaba descontento en su matrimonio y él pensaba que ese descontento se debía a la transformación física de su mujer. Pero la verdad de las cosas es que él ya había fijado su mirada en otra mujer. Ahí en su trabajo había conocido a una dama mucho más joven, mucho más delgada y que respondía a los coqueteos que él estaba realizando en ella. Entonces realmente lo que estamos viendo es que el descontento en su matrimonio no era tanto por la transformación física de su mujer, sino que él ya estaba con otro tipo de pensamientos. ¿Cuántos saben realmente que el contentamiento en el matrimonio no depende de la perfección física o el mantenimiento de esa perfección física del hombre o la mujer? Nada que ver, ¿cierto? El contentamiento en el matrimonio es una decisión que yo tomo para seguir amando a la mujer que Dios ha puesto a mi lado a pesar de las circunstancias,
a pesar de los cambios físicos que pudiera tener lugar o a pesar de cualquier circunstancia que esté rodeando esa unión entre un hombre y una mujer. Marco realmente estaba equivocado desde su punto de vista, culpando a la transformación de su mujer. El problema realmente estaba en su corazón. Estas dos historias son solamente una representación del mundo en el que vivimos, un mundo que genera realmente descontento, ¿no? A cada momento nosotros estamos recibiendo mensajes que nos dicen que para alcanzar totalmente el contentamiento es necesario que, tengamos mucho más dinero que el que realmente tenemos ahora en el bolsillo para gastarlo en todas las cosas que deseamos. Una mejor casa, tal vez un mejor auto, mejores vacaciones, una mejor figura con menos peso y menos arrugas, no sé, un montón de cosas más. Mensajes que nos dicen que para alcanzar totalmente el contentamiento en el matrimonio tenemos que estar casados con la mujer perfecta, es decir, con la Miss Universo o la Miss Mundo, o en el caso de las mujeres con Mr. Perfección. Mensajes que nos hacen pensar que para alcanzar el contentamiento es necesario estar ocupando los más altos puestos de trabajo en el lugar donde nosotros trabajamos, que tengamos los mejores negocios, que tengamos una mejor iglesia, que tengamos los mejores amigos, y algunos piensan que hasta tener una mejor familia podría darles ese contentamiento. Y la verdad que todos estos mensajes van a impactar en nuestro corazón. Van a traer como consecuencia que muchos de nosotros caigamos en ese engaño y empecemos a tener descontento en cada área de nuestra vida. Vamos a empezar a tener descontento en nuestro trabajo. Vamos a empezar a tener descontento en nuestros matrimonios. Vamos a empezar a tener descontento en todas las áreas realmente de nuestra vida. Y eso es algo que nosotros no debemos permitir, porque hay algo mucho más importante que simplemente el hecho de aceptar todas estas cosas que nos muestran estos mensajes. La finalidad de este mensaje es ese, poder revelarles a ustedes que nosotros podemos estar contentos a pesar de cualquier circunstancia que nos estén rodeando. Para eso vamos a empezar definiendo lo que es el contentamiento, qué es lo que dice la Biblia acerca del contentamiento. Miren, la palabra griega que se utiliza en la Biblia para contentamiento es el término griego autarkeia. Este término significa o implica no depender de nada, es decir, estar por encima de las circunstancias, de los problemas, de las situaciones. Autarkeia significa ser autosuficiente, o mejor aún, ¿no? Tener la fuerza suficiente frente a las circunstancias que nos estén rodeando. Su énfasis, como ustedes pueden ver acá, está en la autonomía, en no depender de los acontecimientos o problemas. Así que la palabra contentamiento en la Biblia tiene que ver con la idea de fortaleza, de entereza, de fuerza suficiente que nosotros podemos desarrollar para afrontar cualquier situación que nos toque vivir. Por ello, el apóstol Pablo, que es el que nos enseña acerca del contentamiento en la Biblia, él nos enseña de que el contentamiento es estar por encima de las circunstancias sin depender de ellas, sin quedar atrapadas por ellas. ¿Quién mejor, quien conoce, la historia de Pablo, quién mejor que Pablo para poder hablar acerca del contentamiento a pesar de las circunstancias? Ustedes saben la historia, ¿no? Pablo fue azotado un sinnúmero de veces, Pablo sufrió cárcel injustamente un sinnúmero de veces, Pablo sufrió naufragios, peligros, en algunos momentos probablemente hasta tuvo hambre, sed, no tenía dónde dormir, padeció frío y una serie de cosas más. Pero a pesar de todo ello, a pesar de todas esas circunstancias, Pablo nos enseña que es posible alcanzar el contentamiento, porque como muestra esta definición, ese contentamiento es posible cuando logramos alcanzar esa fortaleza, esa entereza, esa fuerza suficiente, que es el resultado de depositar mi confianza en Dios y en su voluntad para mi vida. Cuando ustedes depositan su confianza en Dios y creen que Él es suficiente para poder suplir todas sus necesidades y cualquier circunstancia que les rodee, es cuando ustedes van a empezar a establecer el contentamiento en su corazón. Por eso es que el contentamiento es inseparable de mi confianza en Dios, puesto que es Él el que guía cada uno de mis pasos con un sentido y con un propósito. Porque ¿cuántos saben que Dios nos ha colocado acá con un propósito?
¿no es cierto? Entonces Él guía nuestros pasos con un sentido. Y eso, solamente eso, el creer eso y internalizarlo en mi corazón, debería traer paz, debería traer tranquilidad, debería traer sosiego a mi vida. Porque yo sé que Dios en su voluntad está permitiendo que suceda una situación particular con un propósito determinado. Después vamos a aclarar un poco esto para no malentenderlo, porque podría ser que uno diga, no, pero estoy enfermo, entonces Dios me está enviando esta enfermedad. No, en absoluto. ¿No? Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto desciende de lo alto. Y la enfermedad no es uno de ellos, la pobreza tampoco, menos la muerte. En el principio, cuando Dios creó al hombre, y ustedes ven la historia de Adán y Eva ahí, no había enfermedad, no había pobreza, no había muerte. Había vida, había sanidad y habría abundancia. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. La pregunta es, ¿estoy enfermo? ¿Debo estar contento con eso? A ver, no puedes estar contento por la enfermedad, pero tú puedes mantener tu contentamiento a pesar de la enfermedad, porque tú no pierdes la fe de que el Dios sanador es capaz de librarte de esa enfermedad. Entonces, si realmente, sin perder el contentamiento, sin perder tu fe, sin perder tu paz, tú puedes mantenerte a pesar de las circunstancias siempre firme, porque tenemos un Dios que es grande. El contentamiento entonces es inseparable de mi confianza en Dios. Si esta es la voluntad de Dios para mi vida, entonces yo la acepto y decido estar contento, manteniendo siempre mi confianza en que todo lo que sucede alrededor mío, absolutamente todo, es la voluntad de Dios y es lo que mejor Él me puede brindar en este momento en particular. Pablo nos muestra esta verdad del contentamiento a pesar de las circunstancias en toda una epístola, que es la epístola a los Filipenses, que es una epístola de gozo, ¿no? Pero voy a extraer un pasaje en el cual él habla de contentamiento a pesar de las circunstancias. Este pasaje está en Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 13. Yo se los voy a leer. En gran manera me gocé en el Señor de que por fin han revivido su cuidado hacia mí, de lo cual estaban deseosos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo realmente he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este pasaje, el apóstol Pablo está dirigiendo nuestra mirada, nuestra atención al secreto del contentamiento, porque hay un secreto y él nos lo está revelando acá. Observen que Pablo está escribiendo estas palabras mientras él se encontraba encarcelado en Roma. ¿Cuántos saben que el estar encarcelado no es motivo para estar contento? ¿No es cierto? Él estaba limitado en cuanto a sus movimientos, custodiado por soldados romanos, probablemente carente de una serie de situaciones que le hubieran permitido llevar la vida mejor, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, desde un punto de vista nuestro natural, uno diría, pero ¿cómo hablar de contentamiento en esas circunstancias? Pero a pesar de ello, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él describe en estos versículos los elementos de una vida cristiana gozosa y satisfecha. Él realmente confiaba en Dios para todo en su vida. Él sabía que Dios estaba siempre cuidándolo. Cuando él pasaba por alguna situación particular, él no perdía la oportunidad de fijar su fe en Dios, porque él sabía que Dios lo iba a sacar de esa situación, excepto ya al final, cuando él sabía que era tiempo de ir a su presencia. Pero después él sabía que iba a ser librado de todo ello. Si padecía hambre, él sabía que le iban a llegar la provisión necesaria para que él pudiera seguir subsistiendo. En tal sentido, esta carta de los filipenses se dio en el momento oportuno, en la ocasión precisa para recibir esta ofrenda de parte de los creyentes de Filipos. Porque precisamente a raíz de esa ofrenda es que Pablo les escribe en agradecimiento esta carta a los filipenses con gozo. Esta oportunidad no era una coincidencia, era la voluntad de Dios para Pablo. Y Pablo nunca había perdido esa esperanza, siempre se había fijado en ese Dios que es proveedor. Por lo tanto, él dice, he aprendido a estar contento a pesar de cualquier circunstancia, en la pobreza o en la abundancia, en la escasez o en la abundancia igual. Yo realmente he aprendido a estar contento, no importa las circunstancias que estén rodeándome. Y es así en cualquier situación. La pregunta es, ¿cuál era la clave de contentamiento de Pablo?
¿De dónde venía ese contentamiento? Entonces aquí Pablo nos lo revela en el versículo 13, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba satisfecho, estaba contento en su vida porque sus recursos en primer lugar eran espirituales. Su fuerza era espiritual, no era material, no estaba en los bienes materiales, no estaba tampoco en cualquier situación que él pudiese de alguna manera disfrutar aquí. No, era más bien el poder de Cristo el que vivía dentro de él. Y para él era suficiente con eso. Vamos a tomar unos minutos para poder extraer 3 enseñanzas que Pablo nos revela aquí en este pasaje de Filipenses 4 acerca del contentamiento. Lo primero que yo podría decirles es que el contentamiento se aprende. Miren lo que nos dice Pablo en el versículo 11. He aprendido a contentarme. ¿Cuántos saben que Pablo era pues un cristiano de esos entregados, apasionados, fogosos, que iba siempre adelante a pesar de las circunstancias? Pero el contentamiento no era una situación automática en él. Si no, él no hubiese podido escribir ahí, pues he aprendido a contentarme, ¿cierto? El contentamiento se aprende. Va a requerir tiempo, pero se aprende. Será un proceso largo de aprendizaje con altibajos, porque ustedes van a ver que en algunos momentos de su vida va a ser muy fácil manifestar el contentamiento ante ciertas situaciones, pero en otras no va a ser tan fácil, pues, ¿no? Van a haber situaciones que van a poner en juego el hecho de mantenerme contento o no con lo que me está pasando, pero no importa. Lo fundamental es que nosotros sigamos avanzando en esta virtud que podemos desarrollar en nuestra vida, que es el contentamiento. Lo fundamental es que no nos detengamos a pesar de las circunstancias, sino que sigamos adelante, que aprendamos a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque estas cosas que se ven son temporales. Hoy están, mañana no. Pero las cosas que no se ven son eternas, son para siempre. Y una de ellas ustedes ya la tienen en su vida. Sino que a veces no la vemos. Ahora se los vamos a revelar. Las aptitudes más importantes de la vida no se aprenden de manera automática, sino que requieren aprendizaje, necesitan práctica una y otra vez. Y eso realmente sucede también con el contentamiento. Ustedes, por ejemplo, para manejar bicicleta o para leer un libro, o de repente para tocar algún instrumento, o aún para enseñarle a los niños, la verdad es que no lo hicieron inmediatamente bien desde la primera vez, ¿no? Porque es difícil eso. Uno lo hace con la práctica y es así también con el contentamiento. Vamos a empezar con un poquito de contentamiento y luego vamos a seguir andando y creciendo en él hasta que podamos tener contentamiento en cualquier circunstancia que nos esté rodeando. Pero la clave es que el contentamiento se aprende. Y si se aprende, podemos cada uno de nosotros incorporarlo dentro de nuestras vidas. En segundo lugar, la segunda enseñanza que podemos extraer de acá es que el contentamiento no depende de las circunstancias. Miren, escuchen un poquito más lo que Pablo escribe en este mismo versículo 11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todos nos enfrentamos a una serie de situaciones en nuestras vidas. La vida consta de altos y de bajos. A veces los bajos son muy profundos, duran mucho tiempo, y en esos estados, pues a veces como que no es fácil mantener contentamiento, todo lo contrario. Uno más bien puede caer un poquito en ansiedad, en desesperación, en descontento. Pero ahí es cuando necesitamos ejercer ese contentamiento que debemos aprender aún en esos bajos. Pero también en los altos es necesario tener contentamiento. Cuando uno, por ejemplo, tiene salud o prosperidad, es muy fácil olvidar de quién dependemos. Es bien fácil. Porque muchos se acuerdan de Dios cuando tienen una enfermedad en el cuerpo. Señor, sáname. Pero cuando estás sano, no eres capaz de decirle, Señor, gracias porque estoy sano. Te olvidas. O aún en el tema económico, ¿no es cierto? A veces cuando no tienes, Señor, envía mi provisión. Y cuando tienes, esta es obra de mis manos. Sí, es así, lamentablemente. Entonces, esta es una prueba espiritual que nosotros necesitamos entender que tanto en los altos como en los bajos, nosotros tenemos que aprender a tener contentamiento. La pregunta es, ¿cómo es que hizo Pablo con todo esto? ¿No? Porque Pablo luego en el versículo 12, si ustedes se dan cuenta, él empieza a hacer hincapié precisamente en los extremos, ¿no? Él dice, ¿no? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, se aprende,
El secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Este testimonio de Pablo demuestra que el contentamiento no depende de las circunstancias. Pablo aprendió a estar contento a pesar de cualquier situación y es algo que también nosotros debemos aprender. Si Pablo lo aprendió, nosotros también lo podemos hacer. La pregunta es cómo lo hizo. Ya se los dije, en el versículo 13, él nos lo reveló. Y precisamente eso es lo que da pie a esta tercera enseñanza que Pablo nos muestra en este pasaje. El contentamiento solo es posible por medio de Cristo. Ahí miren ustedes lo que dice en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la verdad más importante que Pablo está declarando. Todas las circunstancias que me rodean, yo las puedo afrontar porque estoy en Cristo. En ese contexto, ese todo significa todas las situaciones pues, que estás viviendo, todas las situaciones que acontecen en nuestra vida. Algunos en el tiempo de Pablo, y seguramente aún ahora, piensan que el contentamiento es una virtud que puede ser aprendida, pero que solamente algunos lo logran alcanzar. Pero aquí Pablo nos está diciendo que, o lo está presentando como una experiencia de fe en Cristo. Pablo no está diciendo, tengo todo en mí para estar contento. No, lo que está diciendo aquí es, tengo todo en mi relación con Cristo para estar contento. Porque la verdad es que ninguno de nosotros poseemos en nuestra naturaleza esa fuerza interna que se requiere para salir siempre victoriosos ante cualquier situación que acontezca y mantener nuestro contentamiento. No, necesitamos gracia espiritual, esa gracia que solamente Cristo nos lo puede dar. Y esa gracia es resultado de que tú deposites tu confianza en Él, de que tú lo veas como tu Señor, como tu Salvador, como aquel que perdona todas tus transgresiones y pecados, como aquel que renueva tu corazón, como aquel que sostiene tu fe cristiana. Porque hay de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ellos lamentablemente están condenados a vivir una vida alejado de Él, una vida de miseria, una vida de infelicidad, una vida de descontento, inmoralmente incapaces. ¿Me entienden? Entonces todo esto es diferente para nosotros que estamos en Cristo. Porque la verdad de las cosas es que si tú estás en Cristo, tú tienes a Cristo en tu corazón, tú realmente puedes empezar a aprender este contentamiento genuino que Pablo nos muestra aquí. Porque la verdad de las cosas, solamente Cristo es el único que puede conducirnos más profundamente en esta experiencia del contentamiento a pesar de cualquier circunstancia. Y eso a pesar de que tú tuvieses abundancia o tuvieses escasez, tuvieses alguna enfermedad o estés en sanidad. Seas viejo o seas joven, no importa todo eso. No hay verdadero contentamiento si es que no tienes a Cristo en tu vida. Es Cristo quien nos fortalece. ¿A qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que te fortalece. La palabra en griego que se utiliza para fortaleza es el término griego dunamis. Y el término griego dunamis hace o implica una fuerza enorme, una fuerza todopoderosa, una fuerza tremenda. Así que es el poder de Cristo, de quien viene esa fuerza, el que me dinamiza a mí, el que me da la fortaleza para que yo pueda capacitarme y enfrentar cualquier situación. Por ello es que Pablo dice, todo lo puedo. En algunas versiones se ha traducido todo o lo puedo hacer frente a todo. Puedo hacerle frente a todo. Y realmente, si tú estás en Cristo, tú puedes hacerle frente a todo y salir victorioso. Lo importante es que lo entiendas. Aquí lo que el Espíritu Santo, a través de Pablo, desea transmitirnos, es que en Cristo, Él me fortalece de tal manera que yo voy a estar por encima de las circunstancias, que esas circunstancias no van a mellar en mi estado de ánimo, no van a mellar en mi estado de fe, y me va a fortalecer de tal manera que yo puedo enfrentar cualquier situación y salir victorioso. Esto es como... ¿Han visto esa competencia de pulso? ¿Sí? Es como una lucha de pulso, ¿sí? Donde yo sé que yo voy a lograr la victoria porque tengo a Cristo en mi corazón. Ninguna situación va a poder realmente a mí llevarme a los suelos. ¿Saben por qué? Porque como dice Pablo en Romanos 8:37, en todas estas cosas, es decir, aflicción, problemas, situaciones que no esperamos, situaciones que no nos gustan, descontentos, en todas esas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Entonces entiendan esto. Lo que Pablo nos está diciendo es que el secreto del contentamiento es Cristo.
Tienes que confiar en Él y tienes que continuar confiando en Él a pesar de las circunstancias que tú estés viviendo. Así, de esa manera, cuando tú depositas tu confianza en Él y empiezas a recibir también bendición de parte de Él, es cuando tu contentamiento va a empezar a tener un desarrollo mucho más abundante en tu vida. Como estamos hablando del poder del contentamiento, entonces tengo que brindarles a ustedes qué beneficios hay detrás de desarrollar esto en nuestra vida, que es importante. Veamos entonces algunos beneficios del contentamiento. En primer lugar, el contentamiento fortalece tu confianza en el poder y la provisión de Dios. Vamos a ver a Hebreos, el capítulo 13, versículos 5 y 6. Sus costumbres deben ser sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mis costumbres tienen que ser sin avaricia, sin estar deseando y codiciando tener más y más y más y más, porque esas cosas materiales un día ya no van a estar. Pero en cambio, si yo pongo mi confianza en mi Señor, que me dice: no te desampararé, entonces a pesar de lo que yo esté viviendo, yo sé que Él está ahí, me va a sacar de ahí. ¿Entienden? Entonces yo tengo que creerle a Él. Pero también vamos a Mateo. Mateo 6, 25 al 33. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, no se preocupen, no se estresen. ¿Qué han de comer o qué han de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? Pregunta, ¿no? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida que tienes en Cristo Jesús, esa nueva vida, más importante que cualquier cosa material que puedas tener? Por supuesto, claro que sí. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen graneros y no hacen nada. Pero en cambio, el Padre Celestial las alimenta. O sea, a pesar de que no hacen nada, el Señor las ama y las ama de tal manera que les entrega su provisión. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, por mucho que intente hacerlo, por ejemplo yo, ¿no?, añadir a su estatura unos cuantos centímetros? No puedo, pues. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Ustedes van a ver el campo y qué hermosas se ven las flores, ¿no? Hermosas, parece que estuvieran vestidos. Acá dice: pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, esas flores que están ahí, que hoy es y mañana se echa en el horno, son temporales, ¿sí? Igual que todas las cuestiones materiales son temporales, Dios las viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los incrédulos buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Ahora, ¿qué nos dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas les van a ser añadidas, pero primero búsquenlo a Él. Es la voluntad de Dios que todos nosotros, sus hijos, podamos suplir nuestras necesidades. Pero también, obviamente, lo que Él pide a cambio es que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él como el dador de esa provisión. Si no lo hacemos, definitivamente va a haber una situación que no va a funcionar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él sabe que tenemos necesidades y lo mejor de todo es que Él desea suplirlas. Pero para que eso realmente tenga lugar, es necesario que lo busquemos primeramente a Él y aprender a exclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mediante Cristo es que nosotros realmente podemos lograr obtener esa fortaleza, esa fuerza interna que nos va a capacitar para hacer frente a cualquier situación que nos toque vivir. Es Dios quien infunde en nosotros su poder para que aún en momentos de necesidad nosotros no perdamos ni la fe ni el contentamiento en que Él va a proveer para nuestras necesidades. Un segundo beneficio que tiene el contentamiento es que el contentamiento protege tu corazón del amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
El problema no está en el dinero. El problema está en el amor al dinero. Acá dice cuando tú lo codicias, cuando tú deseas más, ya tienes un montón y quieres más y más y más, y encima no lo compartes. Y ni siquiera le das la honra a Dios por lo que tienes, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede esto? Empiezan a haber un montón de males. El peor de ellos es que te extravíes de la fe, porque eso va a traer condena, ¿sí? Vamos a un pasaje adicional, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 15, para que nos aclare un poquito más acerca de esto. El que ama el dinero no quedará satisfecho con dinero. ¿No se han dado cuenta? Esos ricos, el rico MacPato, por ejemplo, tiene un montón de dinero, quería más, porque sí, pues el amor al dinero no te da satisfacción. Y el que ama las riquezas no tendrá beneficio. También esto es vanidad. Cuando los bienes aumentan, también aumentan los que los consumen. Es verdad, ¿no? Cuando uno empieza a tener un poco más de dinero, ya empiezan a tener dependencia más personas de nosotros. Paracaidista, le dicen algunos, pero no, muchas veces es familia. ¿Qué provecho, pues, tendrán sus dueños, aparte de verlo con sus ojos? ¿Qué gano yo si yo estoy que me esmero, pierdo todo mi tiempo, en lugar de estar con mi esposa, con mis hijos, dedicándole el tiempo a Dios, estoy que trabaja, produciendo más dinero, y al final otros son los que lo disfrutan? ¿Qué provecho tiene eso? Dulce, en cambio, es el sueño del trabajador. No dice del ocioso, dice del trabajador. Así haya comido poco o haya comido mucho. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Y por qué? Porque a veces pues el rico está, ahorita me van a robar, no puedo salir con mi carro porque ahorita me van a asaltar, ahorita me van a secuestrar. No puede dormir tranquilo. Hay un grave mal que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas, no compartidas, guardadas por su dueño, codicia, avaricia, para su propio mal. O aquellas riquezas que se pierden en un mal negocio y al engendrar un hijo, nada le queda de la mano. Hice un mal negocio y ni siquiera tengo ahora para sustentar a mis hijos. Miren lo que dice al final. Como salió del vientre de su madre, ¿cómo salimos? Desnudos, ¿no? Calatitos. Así volverá. Así como tú saliste, así vas a volver. No, pero a mí me entierran con frac, a mí me entierran con mi terno bien bonito. Hermano, ese terno se va a quedar ahí abajo en el ataúd. Tú subes. Yo no sé si con ropa o sin ropa, pero la cosa es que arriba te van a poner algo diferente, ¿no? La situación es que así como tú saliste, así tú vas a volver. Tal como viniste, así te irás. ¿Qué nos está diciendo? Que nada de lo que nos afanamos por tener en esta vida se va a ir con nosotros. Nada. Me mato yo trabajando, termino con la cintura tremenda porque quiero tener más dinero y gozar de una serie de cosas, y todas esas cosas se van a quedar acá. Todas. ¿Y sabes lo que es peor? Cuando tú partas, tus hijos, tus sobrinos, toda la familia va a empezar a sacarse los ojos por heredar eso que tú estás dejando. Terrible. Por eso acá, miren lo que dice. Nada de su duro trabajo llevará en su mano cuando se vaya. Tremendo. Acá hay una verdad tremenda, pero tenemos que incorporarla. Ahora, un corazón protegido con contentamiento puede ver las cosas que tiene, no importa que sean pocas, y tiene que decir esto, ¿no? Bueno, tengo que comer, tengo dónde dormir, tengo con qué cubrirme, tengo a Dios, tengo todo lo que necesito. Gracias, Señor. Así es. Ese es un corazón contento. Entonces la pregunta es, ¿esta semana has comido? ¿Esta semana te has vestido? ¿Esta semana has recostado tu cabecita bajo un techo? Entonces, hermano, permite que haya contentamiento en tu corazón. Protege tu corazón con contentamiento para que no haya amor al dinero. Por favor, no me malinterpreten, ¿no? Yo no estoy diciendo que ustedes sean conformistas con lo que tienen. No. Sigan trabajando fuertemente, sigan teniendo grandes proyectos, traten ustedes de alguna manera de buscar más oportunidades, pero ¿saben qué? Háganlo con la motivación correcta, siempre dándole gloria y honra a Dios. El contentamiento no es lo mismo que el conformismo. Y acá les muestro una pequeña comparación. A ver, acá tenemos, ok. El conformismo, por ejemplo, dice, ni modo, pues, ¿qué me queda? O sea, de repente ustedes, ¿no?, son conformistas, algunos de ustedes, y les hacen llegar un pequeño obsequio, ¿no? Y en este pequeño obsequio, de repente, ustedes lo miran y dicen, ¿no?
no era lo que yo quería, ¿no? Bueno, ni modo, pues ¿qué me queda? Es ser conformista. Pero en cambio, el que tiene contentamiento en su corazón no piensa así. El que tiene contentamiento lo que dice es, gracias Señor, por lo poco o por lo mucho que tú me estás dando. Ese es un corazón contento, es diferente. Un corazón de una persona conformista sigue viendo ese regalo que no es lo que él deseaba y dice, bueno, total, pues ni quería, ¿no? Pero en cambio un corazón contento dice, bueno, Señor, gracias. Esto yo sé que es lo mejor que tú me puedes dar en este momento para mí. Porque si tú me das algo mucho más grande, probablemente yo todavía no estoy en capacidad de cuidarlo de esa manera. Pero esto sí lo puedo manejar. Gracias, Señor. Es un corazón contento. Un corazón de un conformista siempre está echándole la culpa a los demás de todas tus situaciones. Pero en cambio, un corazón de una persona contenta no permite eso. Y tampoco pierde su confianza en Dios. Más bien dice, confío en ti, Señor. Un corazón de una persona conformista finalmente termina viviendo con amargura. Ay, ¿por qué yo sí, yo no? Estos empiezan con la envidia y una serie de cosas más. Pero en cambio, un corazón contento siempre está buscando servir de la mejor manera a Dios. Entonces, mi contentamiento está en Dios. Mi contentamiento no está en las cosas que pueda tener o que tenga en este momento. Entonces, tienes que aprender a mantener el contentamiento en tu corazón para protegerte del amor al dinero. Entonces, ¿qué implica esto? Implica, por ejemplo, de que aunque sea con pequeñas cosas que el Señor entrega en tus manos, tú empieces a ser agradecido con Él. El problema, ¿saben cuál es? Que siempre, la naturaleza propia nuestra, ¿no? Siempre estamos mirando hacia arriba y comparándonos con el que está arriba, ¿no? Yo tengo esta camisita y de repente estoy mirando a otro que tiene una camisita ya de marca y digo, pucha, ¿yo por qué no tengo eso? Pero no estamos mirando hacia abajo, ¿no? A aquella persona que ni siquiera tiene camisa. En otras palabras, a veces nos estamos comparando de una manera no equitativa, siempre mirando a los que más tienen sin mirar a los que menos tienen. Porque si tú miraras a los que menos tienen, tú serías capaz de decir, Señor, gracias por al menos esto lo que me estás dando. Proteges tu corazón de esta situación de amor al dinero. Muchas veces no te das cuenta y el Señor está promoviendo un aumento en tu salario. Y ese pequeño aumento tú deberías recibirlo con gozo, con contentamiento, decir, gracias Señor, al menos esta situación de aquí es algo que yo puedo manejar, te doy gracias, confío realmente en que pueda ser mucho mejor después. Claro que sí, eso va a ser mucho mejor después. Pero en ese momento en particular es lo que tú requieres. En otras palabras, lo que yo quiero que ustedes puedan llevarse en este punto de confiar básicamente en el Señor y no en las cosas materiales, es que, hermanos, tenemos que aprender a disfrutar de las cosas que tenemos en vez de estar lamentándonos y quejándonos por las cosas que no tenemos. Tienes que aprender a darle gracias al Señor, aún en esas cosas que tú, desde tus ojos, son pequeñas, pero son tremendas porque ni siquiera algunas otras personas las tienen. Entonces, es importante eso. Muchas veces nosotros estamos expresando una situación totalmente diferente a la que nosotros probablemente estamos pensando. A veces, por ejemplo, nosotros nos acercamos a Dios, pero los que vienen con corazón sincero lo buscan porque lo aman, porque Él nos ha salvado, porque Él nos provee, porque Él es digno de adoración en ese sentido. Pero hay otros que no se acercan así. Hay otros que se acercan a Dios y siguen más cerca de Él por lo que Dios le da, por la provisión que Él puede otorgar. Entonces, ahí viene un problema. Problema que, por ejemplo, yo en algún momento pasé. ¿Algunos de ustedes cuando han celebrado su fiesta de cumpleaños de chiquitos, no les emocionaba acaso más los regalos que las personas? ¿No? Sí, cuando yo tenía mi fiesta de cumpleaños, yo estaba, ya, mi fiesta. Yo estaba pensando, va a venir mi tía, va a venir mi primo. No, mis regalos. Estaba pensando siempre en los regalos más que en las personas que venían. Pues así es la falta de contentamiento. Cuando tú no tienes contentamiento en tu corazón, lo que más te apasiona en tu relación con Dios no es tanto de relacionarte con Él y el obedecerlo y el servirlo, no, sino lo que tú puedas extraer de Él, lo que tú puedas sacar de Él con las bendiciones. Pero en cambio, cuando tú tienes contentamiento en tu corazón, la más mínima bendición que Dios haga llegar a tu vida va a ser recibida con gratitud. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque a pesar que no tienes lo que tú tanto deseas, tienes algo mucho más valioso, tienes a tu tesoro que es a Dios,
allí viviendo en tu corazón. Es tremendo eso. Y realmente el tenerlo a Él es suficiente para estar contento. Un tercer beneficio del contentamiento es que el contentamiento te capacita para vivir por encima de las circunstancias. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estar contentos no significa ya parar y decir ya no quiero más. No, porque el Señor desea darte lo que tú realmente puedes manejar. Puede ser mucha abundancia, puede ser mediana abundancia, pero siempre va a haber prosperidad en lo que Él te va a dar. Pero sin embargo, tú tienes que aprender con lo poco a estar contento. Ese es el mensaje de este pasaje. En lo poco tú tienes que aprender a estar contento. Es un complemento de lo que Pablo ya nos mostró en Filipenses 4, del 10 al 13, que lo mencionamos al principio. Y precisamente cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, como les había manifestado, él lo hizo desde la cárcel. Y estando en la cárcel, pues muchas veces uno pensaría, bueno, no tiene motivo para estar contento. Sin embargo, él expresa todo lo contrario. Ustedes leen esa carta y es una carta llena de gozo. Gozo hay en la carta a los filipenses. Nunca él se queja o le está echando la culpa de su situación a una persona. No, porque él realmente había aprendido a mantenerse contento a pesar de las circunstancias. A veces nosotros no nos manejamos así. Nosotros tenemos algún problema, una dificultad, y de repente lo primero que hacemos es mirar a los costados. Tú tienes la culpa. A la esposa, a los hijos, al socio. Tú tienes la culpa. Nosotros no. Luego, una vez que te diste cuenta que tú pues, fuiste el culpable, ¡ay, qué será de mí! ¿No? El lamento, ¿no? La autocompasión. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo salgo de este problema? Y ya al final, ¿no es cierto? Terminas tú un poco diciendo, ya, voy a hacer esto. Pero ni siquiera pides el consejo a Dios. Entonces, ya, esto voy a hacerlo, ahora sí voy a salir. Y te hundes más, ¿no? Por hacer tu propio consejo sin seguir el consejo de Dios. Tremendo, realmente es lo que pasa, ¿no? Así que en esas situaciones, Dios realmente desea escuchar tus lamentos, desea escuchar tus aflicciones, tal vez la ira o la bronca que puedas tener porque estás pasando por eso. Y dices, pero ¿por qué Dios me deja pasar por esto? Él desea eso, pero juntamente con escuchar esas cosas, Él desea que tú realmente empieces a confiar en Él, que Él es capaz de sacarte de esa situación, porque Él es poderoso para hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que a veces no es que Dios esté enviando eso. Dios no envía enfermedades, Dios no envía pobreza. El problema somos nosotros. Hay consecuencia en esa situación. ¿Por qué enfermo a veces? Porque no me cuido, pues. ¿No es cierto? Estoy fumando, estoy tomando, estoy comiendo comida chatarra, estoy comiendo cosas que no debo y de repente me diagnostican un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón o alguna otra enfermedad. Pregunta, ¿Dios te envió esa enfermedad? No. ¿Qué fue? Consecuencia de las decisiones que tú tomaste. ¿Tienes que estar contento a pesar de eso? Por supuesto, porque tú estás fijando tu mirada en el Dios que es capaz de sanarte, en el Dios que es capaz de llevarte a la prosperidad, en el Dios que es capaz de sacarte de la situación que estás. No tienes por qué estar ahí lamentándote todo el tiempo. No dejes de fijar tu mirada en Dios, porque Él realmente es poderoso para sacarte de eso. Entonces tú tienes solamente dos opciones para decidir. O te quedas ahí lamentándote y despotricando los problemas que tienes, o fijas tu mirada en Jesús, el que es capaz de darte el contentamiento necesario para que tú puedas hacer frente a toda situación. ¿Cuál de las dos opciones deciden tenerlas ustedes? Espero que la segunda. Un cuarto beneficio del contentamiento es que el contentamiento te permite disfrutar con alegría, tanto en abundancia como en escasez. O sea, no tengo, pero estoy alegre. A mí me ha pasado cuando de repente iba a hacer mis serums y iba pues a ver a familias así en la punta del cerro, ¿no? Ahí en provincias, y veías tú esa gente, no tenía pero ni cómo dormir. Yo decía, Dios mío, ¿dónde están durmiendo? Dormían en el suelo, pero con unas cositas así de oveja, ¿no? Unas pieles de oveja. Ahí dormían y se cubrían con eso. Y tenían su comidita, comían sopa de papa,
estofado de papa, y todo era papa, pues no, porque era lo que más tenían en ese momento. Pero, hermanos, ustedes veían su rostro y sus expresiones y su manera de vivir, y era una manera de vivir alegre, siempre estaban contentos. ¿Y saben por qué? Porque tenían al Señor en su corazón. Y las circunstancias, bueno, eso es cambiante. Ahora estaban pasando por eso, seguramente después se iba a cambiar. Pero ellos tenían ahí al que es único, el único que puede darle contentamiento a tu vida. Entonces, aquí tenemos un pasaje que está en Proverbios, capítulo 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles. O sea, el que se para quejando de todo. Ay, no tengo esto. Ay, ¿cómo consigo esto? Ay, tengo que mejorar mi carro. Oh, mi casa, voy a cambiar de lugar. Todos los días son difíciles. Todos los días estás estresado. Todos los días estás con problemas. Cabezón así. Te sube la presión, te sube la glucosa, todo un caos. ¿Por qué? Porque estás afligiéndote todo el día. Te estás estresando todo el día. Sin embargo, miren lo que dice acá. Mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Han ido alguna vez a algún banquete? Ahora que están de moda estos restaurantes con buffet, ¿no? Ustedes van con el buffet ahí. Yo no como desde 3 noches antes para llenarme ahí con todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces uno va al banquete y ves, wow, te sirves un poquito aquí, te sirves otro poquito acá, y repites 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Y de repente tú terminas, satisfecho, contento. De ahí sale el dicho, pues, barriga llena, corazón contento. Entonces, hermanos, cuando tú realmente tienes contentamiento en tu vida, no hay nada, absolutamente nada, que te quite esa alegría, esa satisfacción de saber que tú tienes al más grande viviendo dentro de ti. No hay. El contentamiento es una virtud que te da tranquilidad, te da paz, satisfacción, estabilidad, optimismo, ya sea en tiempos de abundancia o tiempos de escasez. Entonces, una de las cosas que lamentablemente nos quitan la paz es precisamente el hecho de estar siempre inconforme, de no estar satisfecho, de no tener contentamiento en nuestra vida. Todo eso va a traer como consecuencia una situación en nuestro corazón, ¿no? El hecho de querer tener más y más y más. Uno diría, ¿pero está mal entonces eso? Si hay la motivación correcta y eso no te quita el objetivo, la perspectiva de tener las prioridades en tu vida, tal vez no. Pero si tu motivación solamente es amasar y amasar situaciones materiales, estás por un mal camino, hermano. Cuando yo estoy contento, satisfecho y tranquilo con relación con el dinero, yo puedo ver la vida con otra perspectiva, porque el contentamiento es más que bienes materiales, es más que dinero, ¿no? Es una vida de entrega, es una vida de dependencia, es una vida de satisfacción en Dios y en su palabra, en lo que Él puede hacer por mí. El reto que ustedes tienen es aprender a vivir en contentamiento a pesar de las circunstancias. Y eso se logra cuando ustedes internalizan en su corazón y lo llevan a su mente en que Dios está en control de todo. Él nos ha colocado aquí en la tierra con un propósito. ¿Cuántos creen eso? Todos tenemos un propósito. Y si nosotros estamos en Cristo y somos sus hijos, Él está hilando todas las situaciones de nuestra vida. A veces nos metemos en problemas porque no seguimos el consejo de Dios. No es que Dios te esté llevando ahí, tú te estás metiendo ahí. Pero recuerda, si tú estás en Él, el Señor siempre va a enviar bendición a tu vida para sacarte de ese estado. ¿Cuántos hemos escuchado de testimonios de gente que de repente estaban pasando por enfermedad, un cáncer, por ejemplo, y de repente decidieron mantenerse contentos a pesar de la enfermedad? Porque es así, decides tú mantener tu confianza en Dios, contento porque tú sabes que la sanidad viene a tu cuerpo. Y de repente pasan unos días, unos meses, y la sanidad vino a tu cuerpo. Y tú no perdiste nunca el contentamiento porque confiaste en el más grande. Y eso es en toda situación. Ustedes realmente pueden mantener ese contentamiento porque no proviene de las cosas. El contentamiento viene de Dios. Él se encarga de dar gozo, alegría y también regocijo a tu vida. Un quinto beneficio del contentamiento es que el contentamiento te permite experimentar la paz de Dios. Vamos a un par de pasajes. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. En este mundo vamos a tener problemas. Van a haber una serie de situaciones que no nos van a gustar, no nos van a agradar. ¿Pero qué nos dice Jesús? Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y si Él lo ha vencido y nosotros estamos en Cristo, nosotros también podemos vencerlo. ¿Entienden? Entonces es importante que puedan internalizar eso. Filipenses 4, versículo 7.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos aquellos que logramos empezar a vivir de una manera contenta, empezamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es cierto, hay momentos en los cuales probablemente en nuestras vidas van a ocurrir una serie de situaciones que nos van a llevar probablemente a perder esa paz, ¿no? Situaciones que son muy difíciles, de repente la enfermedad de un niño, una pérdida económica masiva por un mal negocio que hicimos, etc., ¿no? Es posible que en esa situación tú puedas creer que puedes perder la paz, pero si mantuvieras el contentamiento sería diferente. Sin embargo, no me refiero a eso. Yo me refiero a que muchos de nosotros, en situaciones banales, en situaciones simples, en situaciones sencillas, perdemos nuestra paz. Es que yo quiero eso en este momento. Y perdemos nuestra paz por querer tener ya lo que se nos mete en la cabeza. ¿Cuántos de nosotros perdemos nuestra paz por eso? Estamos peleando continuamente con la esposa, con el esposo, porque quieres eso, pues ya, yo quiero ya. Y realmente no es así como debemos nosotros manejar nuestra vida delante del Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es a colocar toda esa desesperación, toda esa ansiedad, todas esas aflicciones delante de Dios, quien es capaz de sacarnos de ese estado y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solamente te puede dar cuando tú estás en Cristo. Así que Dios nos ha dado hermosas promesas en su palabra, tremendas promesas. Él nos ha dicho que no nos afanemos, que no nos angustiemos por nada, porque Él realmente va a satisfacer todas nuestras necesidades, va a suplir cada una de nuestras necesidades. Pero si no le hacemos caso, entonces caemos en ansiedad. Si tú no le crees a Dios, tú lo estás haciendo a Él mentiroso. Dios no miente. ¿Okay? Tú tienes que creer literalmente en las promesas que Él tiene en su palabra para ti. Y si tú las incorporas y las crees, tú vas a ver resultados, hermano. Pero es importante que tú realmente empieces a confiar en Dios. Van a haber momentos en los cuales tú estás enfocado en Dios, ¿no es cierto? Y enfocarte en Dios te da paz, pero los problemas están ahí alrededor. Sigues teniendo enfermedad, sigues teniendo problemas económicos, sigues teniendo una serie de cosas. ¿No es cierto? Pero lo importante es que tú no pierdas tu enfoque en Dios, porque eso te va a mantener en paz. El temor, los problemas van a venir a tocar tu puerta. Toc, 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 acá estoy. Sí, pero tú no le das caso, pues. Tú no puedes desenfocarte del contentamiento que tienes en Dios y la paz que es resultado de ella. Así que nuestra fortaleza está en Dios, nuestra fortaleza está en su palabra. Mediante su palabra nosotros conseguimos sabiduría, consuelo, seguridad, amor, contentamiento. Pero es importante que nosotros podamos tener, ¿no es cierto?, la seguridad de lo que Dios realmente promete se cumple en mi vida. Muchos la tenemos, otros no tanto, y otros ni siquiera le creen. Entonces van a haber situaciones que van a ser diferentes en nosotros las personas. Tenemos que aprender a ser perseverantes, fieles, creerle a Dios y contentos, así sea poco desde nuestro punto de vista, lo que Dios está colocando en nuestras manos. Finalmente, el contentamiento te mantiene enfocado en la meta final, que es la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta final como cristianos? El estar eternamente con nuestro Dios. Esa es nuestra meta. No es que tú logres más cosas, que tengas los mejores puestos, que prediques de maravilla. No. Tu objetivo, tu meta, es estar al lado de tu Señor. Y todos ya tenemos la promesa. Todavía no se ha manifestado, pero todos tenemos la promesa. Y encima, tenemos una garantía firmada por Dios. Esa garantía se llama Espíritu Santo y vive en ti. El Espíritu Santo es la garantía, son las arras, dice la palabra, ¿no? De que eso que ya tenemos, que es la salvación, que es la redención de nuestra vida delante de Él, eso ya lo tenemos. Y cuando venga pues el Señor y venga lo del juicio, nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo mucho te puedo... Venga para acá, hijo mío. Vamos a ver acá un pasaje, Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, todos los problemas, las situaciones, ¿no?, las aflicciones, y extendiéndome a lo que está delante, a lo que viene en el futuro,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Clarísimo. Pablo aprendió a estar contento porque dejó de lado las circunstancias. Él tuvo las circunstancias como si no sirvieran realmente para él. ¿Por qué? Porque las circunstancias son temporales. Están un tiempo, después pasan, pero en cambio tu salvación es una salvación eterna, es para siempre. A veces nosotros no entendemos qué es esto de la salvación en cuanto a tiempo y nos afligimos por los 70, 80 años que podemos vivir acá en la tierra. Tu vida acá en la tierra es equivalente, para que me entiendan, a un granito de arena. Imagínate que ese granito de arena equivale pues a los 70, 80, 90 o 100 años, es que vives más tiempo aquí en la tierra. Es un granito de arena, no es nada comparado ahora con, imagínate, el tamaño del espacio. Imagínate comparar un granito de arena con el tamaño del espacio. El tamaño del espacio es limitado, ¿sí? O sea, tampoco es infinito, es limitado. Pero aún así, si tú comparas un granito de arena con toda la extensión del universo, tú dirías, ¡wow! El granito de arena es tu vida aquí en la tierra. El tamaño del espacio es tu vida al lado de tu Señor. No hay comparación. Es una vida de gozo, es una vida de provisión, es una vida de amor, es una vida de relación con Él, el que te creó, el que te dio vida y el que satisface cada una de tus necesidades. Es una vida eterna. Nuestra mente finita, limitada, no puede entender eso. Pero, ¿qué es el tiempo aquí en la tierra? No es nada. Entonces no nos aflijamos. No estemos angustiándonos por situaciones que son temporales. Hoy están, mañana ya no van a estar, hermano. Mantén fijada tu mirada en aquel que es digno de tener nuestro foco de atención. Deja de tener tu atención en ti mismo. Deja que tu vida ya no gire en torno a ti. No seas egocéntrico. Empieza a fijarte en quien es digno de ser el centro de nuestra vida, que es Cristo Jesús. Eso es importante. Ya terminando, entonces tenemos que dejarle la frase de la semana. El contentamiento no consiste en conseguir lo que no tiene, sino en aprender a disfrutar de lo que ya tiene. Empieza a disfrutar de lo que ya tiene. ¿Y qué es lo que ya usted tiene? Tiene a Cristo en su corazón. Empieza a disfrutar de esa relación que puede tener con aquel que nos amó de tal manera que dio su vida en esa cruz. Entonces, empecemos realmente a tener contentamiento en nuestra vida y aprendamos a descubrir el poder del contentamiento. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo el amor tremendo que tú realmente tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque hemos entendido que el contentamiento es una decisión que nosotros tomamos con respecto a lo que realmente tú haces por nosotros. Hasta el momento probablemente no fuimos muy agradecidos contigo y hemos estado pecando en este pecado del descontento. Pero, Señor, esta tarde tomo la decisión a partir de ahora de empezar a incorporar, crecer en contentamiento en mi vida. Te doy gracias por todas las bendiciones que tú derramas en mi vida. Yo las veía pequeñas, pero ahora sé, Señor, que es lo mejor para mí. Y sé que confío en ti, que tú vas a proveer para mis necesidades y vas a dar en abundancia, Señor. Y te doy gracias, Padre, por cada cosa que tú haces por mí. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.